El bebé del jefe de la mafia no dejaba de llorar en el avión hasta que una madre soltera hizo lo impensable. Los gritos del infante atravesaban la cabina de primera clase como vidrio hecho añicos, implacables y desesperados. Cada pasajero que podía oírlos se estremecía, se movía incómodo o lanzaba miradas irritadas hacia el origen del alboroto, pero ninguno se atrevía a quejarse, no cuando veían al hombre que sostenía al niño. Dominic Santoro permanecía rígido en su asiento, con la mandíbula tan apretada que parecía capaz de romper diamantes. El traje negro hecho a la medida, que normalmente le daba la apariencia de un ángel oscuro, ahora parecía apretarlo como una prisión. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, contenían un destello de algo extraño, pánico crudo, sin filtros. El bebé, su hijo, seguía llorando desconsolado, con sus diminutos puños golpeando el pecho de Dominic. 2 meses de vida y ya cargando el peso de una corona que nunca pidió. 2 meses desde que Isabella había dado su último aliento al traerlo al mundo. 2 meses desde que Dominic Santoro, el hombre más temido del inframundo estadounidense, se había convertido en algo que jamás imaginó ser. Indefenso, señor. Uno de sus guardaespaldas se inclinó con cuidado, hablando lo suficientemente bajo para que los demás pasajeros no oyeran. Podríamos aterrizar antes de tiempo. Buscar un... No, la voz de Dominic seguía envuelta en seda. Nos mantenemos en el itinerario, pero al bebé no le importaban los itinerarios. No le importaba que su padre controlara la mitad de las operaciones criminales de la costa este, que los hombres cruzaran la calle para evitar su sombra, que familias enteras hubieran desaparecido por una sola palabra suya. El bebé solo conocía hambre, incomodidad y la ausencia del calor que había sentido durante 2 preciosos meses, antes de que se lo arrancaran para siempre. Dominic había intentado todo: biberones preparados por la niñera que los esperaba en destino, chupones que el niño escupía con fuerza sorprendente, movimientos de balanceo que se sentían torpes en brazos acostumbrados más a firmar sentencias de muerte que a calmar llantos. Nada funcionaba. 3 filas más adelante, Seba Mecho escuchó los gritos desesperados, y sintió que su cuerpo respondía instintivamente. Sus pechos dolieron con una bajada de leche empática, la leche amenazando con empapar las almohadillas que aún llevaba. A pesar de todo, cerró los ojos, obligándose a contener la ola de dolor que siempre venía con ese pensamiento. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde la última vez que sostuvo a su propia hija, 6 meses desde que el pequeño corazón simplemente dejó de latir en la noche, sin explicación, sin advertencia. Síndrome de muerte súbita infantil, dijeron los médicos, como si ponerle nombre a la pesadilla la hiciera menos devastadora. Comió bien, probablemente dormirá unas cuantas horas, añadió. Sarah intentó entregarle a Marco, pero Dominic levantó una mano, deteniendo el movimiento con un gesto firme aunque sorprendentemente suave. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz baja, casi un susurro, como si temiera romper la quietud que envolvía al niño. No me debes nada, ni siquiera me conoces. Seba sostuvo la mirada del hombre que tantos temían. Porque podía ayudar, respondió, sencilla y honestamente, y porque él lo necesitaba. Dominic respiró hondo, una exhalación larga que parecía sacar semanas de tensión de su cuerpo. Luego extendió los brazos, recibiendo a Marco con una delicadeza incongruente con su tamaño y su reputación. Gracias, dijo finalmente, una palabra que parecía costarle más que cualquier amenaza. Sarah sonrió débilmente. No hay de qué, me alegra que esté mejor. Dominic asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, estudiándola, analizándola, como si intentara descifrar un enigma que nunca había enfrentado. Quiero hablar contigo, después del aterrizaje, murmuró. La frase no era una orden, pero tampoco una sugerencia, era algo intermedio, una silenciosa declaración de que aquel encuentro no había terminado. Sara tragó saliva y simplemente respondió, está bien. El vuelo continuó en una inesperada calma. Marco dormía profundamente, acurrucado contra el pecho de Dominic, y por primera vez desde que abordó, el poderoso mafioso parecía humano, incluso vulnerable. Seba regresó a su asiento bajo miradas silenciosas de asombro. Nadie comprendía lo que había ocurrido, pero todos sentían que habían presenciado algo imposible. La misericordia encontrándose con el poder, el dolor reconociéndose en el dolor, y un bebé que, por unos minutos, había unido 2 mundos que jamás deberían haberse cruzado. Dormirá varias horas, añadió Sara con suavidad. Ella hizo el gesto de entregarle a Marco, pero Dominic levantó la mano, deteniéndola con un toque inesperadamente gentil sobre su muñeca. Tu nombre, exigió,
aunque su tono había perdido filo. Necesito saber quién eres, Seba Mitchell, Dominique Santoro. El nombre cayó entre ellos como un peso enorme, un nombre que ella había escuchado antes en noticias, susurros y advertencias veladas, un nombre con poder y peligro, pero ahora solo veía a un hombre sosteniendo a su hijo dormido, con el rostro marcado por un cansancio que parecía infinito. Seba tragó saliva. Fue un placer ayudar. Dominique la observó como si intentara memorizarla, como si cada detalle significara algo que él aún no comprendía. No fue ayuda, corrigió él en voz baja, fue algo más, pero no terminó la frase. Un bebé se movió en brazos de su padre, y Dominique automáticamente lo acunó contra su pecho, instinto que Seba jamás habría imaginado en un hombre como él. El avión siguió avanzando en un silencio nuevo, uno que no era incómodo, uno que era reverente. Seba dio un paso atrás, lista para regresar a su asiento. Seba, la llamó Dominique antes de que se alejara. Ella se giró. Te debo la vida de mi hijo. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillando de emociones difíciles de nombrar. No, solo hice lo que cualquier madre haría. Dominique sostuvo su mirada por varios segundos. No, respondió casi en un susurro. No cualquiera. Seba regresó a su asiento con las piernas temblorosas. El resto del vuelo, primero clase, se mantuvo en un silencio casi reverencial. El bebé durmió sin un solo llanto, y Dominique no apartó la mirada del pequeño, ni de Seba. Cuando el avión aterrizó, Seba recogió sus cosas con rapidez, deseando pasar desapercibida. No quería atención, y mucho menos del hombre que podía destruir ciudades con una sola llamada. Pero cuando salió del avión, él la estaba esperando, no con guardaespaldas, no con amenazas, solo con su hijo dormido, y una mirada que Seba jamás había visto en un hombre tan temido. Necesito tu número, dijo Dominique, directo, sin rodeos. Seba parpadeó. Mi número de teléfono, como si fuera obvio, como si las palabras mafia y pediatra en duelo no estuvieran en conflicto directo con la lógica humana. No quiero perder el contacto contigo, añadió. Seba sintió un nudo en el estómago. Dominique, yo no, salvaste a mi hijo. Su voz era suave, peligrosa, suplicante. Déjame, al menos, agradecerte. Los guardaespaldas detrás de él incluso parecían contener la respiración. Seba dudó, pero al final le dio el número. Dominique lo ingresó en su teléfono como si fuera un tesoro. Te llamaré, prometió. Seba solo pudo asentir. No sabía entonces que aquella promesa cambiaría su vida. No sabía que su acto impulsivo la ataría para siempre al hombre más peligroso que había conocido. No sabía que una lactancia de 15 minutos sería el comienzo de algo oscuro, hermoso, inesperado, y completamente imposible de detener. Dominique la observó marcharse con Marco en brazos, y susurró para sí mismo, mi hijo eligió bien. Y así, en un vuelo ordinario, entre llantos y dolor compartido, comenzó una historia que jamás debió existir, pero que el destino decidió escribir de todos modos. Comió bien, probablemente dormirá durante unas horas, añadió Sara con voz suave. Ella se movió para devolverle a Marco, pero Dominique levantó la mano para detenerla, sujetándola por la muñeca con una suavidad que contrastaba brutalmente con la reputación que lo precedía. Tu nombre, exigió, aunque su tono ya no era frío sino humano. Quiero saber quién eres, Seba Mitchell, Dominique Santoro. El nombre cayó entre ellos como un golpe silencioso, un nombre que ella había escuchado en rumores, titulares y conversaciones susurradas, un nombre que imponía miedo y respeto por igual. Pero en ese momento, Seba no vio al jefe de la mafia, vio a un hombre con el corazón desgarrado, sosteniendo lo único que le quedaba. Fue un placer ayudar, dijo ella, intentando mantener la compostura. Dominique la observó como si intentara leer la historia completa de su alma en cuestión de segundos. No fue una simple ayuda, respondió él, fue algo, mucho más. No explicó qué significaba, pero la gravedad en su voz hizo que Sara sintiera la piel erizarse. El bebé durmió profundamente, respirando con calma contra el pecho de su padre, y Dominique lo sostuvo con una ternura que jamás habría asociado con un hombre de su mundo. Seba dio un paso hacia atrás, preparándose para irse. Seba, la voz de Dominique la detuvo. Ella giró. Te debo la vida de mi hijo. Sara negó con suavidad. No, solo hice lo que pude. Dominique sostuvo su mirada, intensa, oscura, vulnerable. No, corrigió él, hiciste lo que casi nadie habría hecho. El avión aterrizó poco después. Seba intentó desaparecer entre los pasajeros, pero cuando salió a la terminal, Dominique estaba allí. No
Tenía guardaespaldas bloqueándole el paso, no mostraba amenaza alguna, solo estaba él y su hijo dormido, y unos ojos que buscaban algo que ni él mismo sabía nombrar. Dame tu número, dijo, tal cual, sin dudas, sin vacilar. Sara pestañeó. Mi número de teléfono, como si fuera la petición más natural del mundo. No quiero perder el contacto contigo, añadió, bajando ligeramente la mirada hacia Marco. Él te necesita. Y yo, se interrumpió, como si revelar demasiado fuera peligroso, incluso para él. Solo quiero agradecerte como se debe. Se dudó, lo lógico era decir que no, lo seguro era decir que no, pero se encontró a sí misma dándole el número. Dominic lo guardó en su teléfono con un cuidado casi reverente. Te llamaré, prometió. Sarah no respondió, solo asintió, torciendo los dedos nerviosamente. No sabía que esa decisión cambiaría su destino, no sabía que aquel hombre, tan peligroso como sorprendentemente humano, estaba a punto de irrumpir en su vida de un modo irreversible. Dominic la observó alejarse, sosteniendo a Marco con firmeza, y murmuró para sí, mi hijo sabe elegir. Lo que comenzó como un acto de desesperación maternal en un avión, se convertiría en el capítulo más inesperado de dos vidas rotas que el destino decidió entrelazar. Él probablemente dormirá unas cuantas horas ahora, dijo ella. Se movió para devolverle a Marco, pero la mano de Dominic se adelantó para detenerla, sus dedos envolviendo su muñeca con una suavidad sorprendente. Tu nombre, exigió, aunque su tono había perdido su filo. Sarah Mitchell. Dominic Santoro soltó su muñeca y tomó a Marco de sus brazos con un cuidado preciso. Su hijo apenas se movió, demasiado satisfecho para despertarse. Te debo una deuda. Sarah Mitchell, no me debes nada. Sarah empezó a abotonarse la blusa, súbitamente consciente de lo íntima que era toda esta situación. Me alegró poder ayudar. En mi mundo, todo tiene un precio. Los ojos de Dominic se fijaron en ella con una intensidad que le cortó la respiración. Y lo que acabas de hacer, alimentar a mi hijo, darle paz cuando nada más podía, eso no es algo de lo que yo pueda simplemente alejarme. Algo en su tono hizo que el corazón de Sarah se acelerara con más que simple atracción. Sonaba casi como una advertencia. Debo volver a mi asiento. Espera, la palabra fue una orden, no una petición. Dominic cambió a Marco a un solo brazo con la facilidad de alguien que llevaba semanas haciéndolo solo, y luego sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su traje. Llámame cuando aterricemos. Quiero darte las gracias como corresponde. Sarah tomó la tarjeta por reflejo, sus dedos rozando los de él. El contacto le envió una corriente eléctrica por el brazo, y por el leve ensanchamiento en los ojos de él, también lo había sentido. No es necesario. Para mí sí lo es. Su voz se volvió suave. Peligrosa, le diste a mi hijo algo precioso. Lo mínimo que puedo hacer es invitarte a cenar. Sarah sabía que debía decir que no. Todo en ese hombre gritaba peligro. La manera en que los otros pasajeros evitaban su mirada, los guardaespaldas que lo seguían, el respeto silencioso que imponía sin esfuerzo, pero había algo en su expresión cuando miraba a su hijo, una vulnerabilidad que llamaba a su propio corazón roto. Cenar, se oyó decir. Solo cenar. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Dominic, transformando su rostro de peligroso a devastadoramente atractivo. Solo cenar, repitió, aunque algo en su tono sugería que estaba haciendo una promesa que ninguno de los dos entendía aún. Sarah volvió a su asiento aturdida, el calor del pequeño cuerpo de Marco aún impreso en su piel. No notó cómo los guardaespaldas de Dominic ya buscaban información sobre ella. No vio la mirada calculadora de Dominic mientras la observaba alejarse. En su mundo, el mundo de la mafia estadounidense, donde la tradición era más profunda que la sangre, lo que acababa de pasar no era simple, no era solo una desconocida ayudando a un niño necesitado. En las viejas costumbres, las que su abuelo le había enseñado, las que aún gobernaban a las familias antiguas. Una mujer que amamantaba al hijo de un don quedaba unida a esa familia, unida a él. Sarah Mitchell acababa de alimentar a su hijo. Le había dado a Marco lo único que Dominic no podía proporcionar, lo único que había estado desesperado por obtener desde la muerte de Isabella. Al hacerlo, había cumplido un papel que, según las tradiciones de su mundo, la convertía en algo sagrado, la convertía en suya. Dominic miró a su hijo, dormido en paz, y sintió las palabras de su abuelo resonar en su mente. Cuando una mujer alimenta a tu hijo de su propio cuerpo, se convierte en la madre del niño, y el hijo de un don solo puede tener una madre. Su reina nunca había creído realmente en esas tradiciones, supersticiones,
costumbres de otra época, pero sosteniendo a Marco realmente tranquilo por primera vez desde su nacimiento, Dominic sintió el peso de esas antiguas reglas caer sobre él como un manto. Seba Mecho aún no lo sabía, pero en el momento en que ofreció alimentar a su hijo, entró en su mundo, y en su mundo, algunas cosas eran sagradas, algunos lazos no podían romperse, algunas deudas solo podían pagarse de una manera. El avión continuó su viaje entre las nubes, llevando a dos almas rotas hacia un destino que ninguno había visto venir. Seba Mecho, la enfermera pediátrica huyendo de su dolor, y Dominic Santoro, el jefe de la mafia que acababa de encontrar algo más precioso que el poder, alguien que podía darle a su hijo el amor de una madre, pero el amor en su mundo tenía un precio. Y ese precio estaba escrito en una tradición más antigua que América misma. Seba había salvado la vida de su hijo esa noche, aunque ella no lo supiera. Marco había estado muriéndose lentamente, rechazando cada biberón, debilitándose cada día. Los médicos hablaban de sondas de alimentación, de hospitalización, pero un solo acto de compasión de una desconocida había resuelto lo que semanas de intervención médica no habían logrado, y Dominic Santoro siempre pagaba sus deudas, siempre. El SUV negro que recogió a Seba en el aeropuerto 2 días después no era lo que había imaginado. Había pensado en un restaurante normal, quizá uno elegante por la riqueza evidente de Dominic. En cambio, el conductor, una montaña de hombre con ojos fríos y un auricular, le escoltó a un vehículo que gritaba protección federal o algo peor. Las ventanas estaban tan polarizadas que no podía ver hacia afuera, y las cerraduras se activaron con un clic ominoso cuando su puerta se cerró. ¿A dónde vamos?, intentó mantener la voz firme mientras el SUV se incorporaba al tráfico. A la propiedad del Don, señorita. Los ojos del conductor la observaron por el retrovisor. Pensó que estaría más cómoda con una cena privada. Por el bebé, el Don, no Dominic, no el señor Santoro, el Don. El estómago de Seba se retorció mientras las piezas se encajaban, los guardaespaldas del avión, las miradas evasivas de los pasajeros, la autoridad natural. El uso casual del título que había escuchado solo en dramas criminales y reportes de noticias. Dios, en que se había metido. El SUV salió de Newark y avanzó hacia los suburbios, hacia propiedades cada vez más grandes, ocultas tras muros de piedra y portones de hierro. Finalmente, entraron por una reja vigilada por 2 hombres armados de manera nada sutil. La propiedad era enorme, una mansión digna de El Padrino, jardines cuidados, seguridad por todas partes. Señorita Mecho, una mujer de unos 60 años, apareció en la puerta. Su expresión severa se suavizó apenas al verla. Soy Teresa, la encargada de la casa. El señor Santoro la espera en la nursery. Sígame, por favor. La nursery, claro. Esto era por Marco. Seba se aferró a esa idea mientras cruzaba un hogar digno de una revista de arquitectura. Subieron una escalera imponente y, antes de verlo, Seba lo escuchó. El llanto de Marco, no tan desesperado como en el avión, pero igualmente angustiante. Teresa abrió la puerta. La nursery era opulenta y acogedora a la vez, decorada con azules suaves y plateados. Dominic estaba junto a la ventana, Marco llorando en sus brazos. Su expresión tensa. Él se había quitado la chaqueta y enrollado las mangas, revelando antebrazos fuertes cubiertos de tatuajes detallados, símbolos, coronas, escudos familiares. No tinta común, tinta que contaba historias en el mundo criminal. Seba, su voz sonaba áspera con alivio. Gracias a Dios, ha estado pidiéndome. Su voz subió involuntariamente. Dominic, ¿qué es todo esto? ¿Quién eres realmente? Algo brilló en sus ojos oscuros. Respeto. Él hizo un gesto a Teresa, que salió en silencio. Seba quedó sola con el hombre más peligroso que había visto y su bebé llorando. Creo que ya lo sabes, dijo Dominic en voz baja, meciéndolo. Eres inteligente. Ya juntaste las piezas. ¿Eres mafia? No era una pregunta. Soy la mafia, corrigió. Soy el jefe de la familia Santoro. Controlamos la mayoría de las operaciones desde aquí hasta Boston. Envíos, construcción, gestión de residuos, algunas legítimas, otras, una pausa, menos legítimas. Seba retrocedió hacia la puerta. ¿Necesito irme? Marco te necesita. La voz de Dominic la detuvo, no porque fuera autoritaria, sino porque estaba rota. Míralo, Seba, de verdad míralo. Contra su sentido común, ella lo hizo. El bebé estaba más delgado que 2 días antes. Sus llantos eran débiles, su piel pálida, sus ojitos hundidos. Su instinto de enfermera gritó alarma. ¿Qué pasó? Seba avanzó sin pensar. 2 días atrás estaba bien. No quiere comer.
Dominique apretó la mandíbula, ni el biberón, ni nada. Tomó uno la noche que aterrizamos y desde entonces, nada, el pediatra quiere hospitalizarlo, ponerle una sonda, pero yo, su voz se quebró, no puedo hacerle eso, ya perdió a su madre, si pudiera darle lo que necesita, lo haría, pero no puedes, Sarah terminó por él. Comprendiendo al fin, ella tomó a Marco, y el bebé redujo su llanto a quejidos suaves, acurrucándose contra su pecho, buscando instintivamente, oh, pequeño, tienes tanta hambre, ¿verdad? Lo siento, Dominique se pasó la mano por el cabello, luciendo más joven, vulnerable, sé que esto no es justo para ti, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero cuando vi cómo respondió contigo en el avión, Seba, no he visto a mi hijo en paz desde el día en que nació, ni una sola vez. Seba miró al bebé en sus brazos, luego al hombre frente a ella, este hombre peligroso, sí, pero también un padre desesperado tratando de salvar a su hijo. Pensó en Emma, en cuanto habría peleado ella para salvar a su hija, en cómo habría movido el cielo y la tierra si hubiera habido una sola oportunidad más. Esto es una locura, susurró, lo sé que eres un criminal, sí, que debería salir corriendo y no mirar atrás. Probablemente Seba tragó, mirando a Marco, que seguía buscando alimento con desesperación, pero él necesita comer, y yo puedo ayudarlo, te pagaré. Dominique habló rápido, con urgencia, lo que quieras, un salario, una casa, lo que sea, solo ayúdalo, por favor. Lo había hecho, aquel hombre, que claramente no estaba acostumbrado a pedir nada, que probablemente gobernaba su mundo con autoridad absoluta. Le estaba rogando que salvara a su hijo. ¿Puedes darnos privacidad?, preguntó Sarah en voz baja. Dominica sintió y se movió hacia la puerta, pero la voz de Sarah lo detuvo. Espera, necesito saber algo primero. Ella sostuvo su mirada directamente, negándose a apartarla, a pesar de lo intimidante que era. En el avión, dijiste que yo había entrado en tu mundo, que lo que hice creó algún tipo de deuda. ¿Qué quisiste decir? Un músculo en la mandíbula de Dominique se tensó. Por un largo momento no respondió, y Sarah pensó que tal vez no lo haría. Luego suspiró, un sonido cargado con el peso de la tradición. Mi abuelo nació en Sicilia, comenzó, su acento volviéndose ligeramente más marcado al hablar de su herencia. Trajo las viejas costumbres cuando vino a América. Construyó esta familia sobre esas tradiciones. Una de esas tradiciones tiene que ver con los niños, específicamente con quien los alimenta. No entiendo, en las familias antiguas, la sangre no es lo único que hace familia, la leche también. Los ojos de Dominique eran intensos, ardiendo con algo que Sarah no podía nombrar. Cuando una mujer amamanta a un niño que no es biológicamente suyo, especialmente al hijo de un don, queda ligada a esa familia, se vuelve sagrada para ellos. En las tradiciones más antiguas, ella se convierte en que el corazón de Sara latía con fuerza, en la madre del niño, terminó Dominique, y en nuestro mundo, un hijo del don solo puede tener una madre, su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah lo miró fijamente, intentando procesar lo que él acababa de decir. Intentando entender si realmente estaba diciendo lo que ella creía. No puedes estar hablando en serio, no espero que te cases conmigo, dijo Dominique rápidamente. Esto no es la Sicilia medieval, pero en mi mundo, lo que hiciste en ese avión, significa algo. Significa que ahora estás bajo la protección de mi familia, lo quieras o no. Significa que otras familias te verán como conectada a nosotros, y significa, se detuvo, luchando con las palabras, significa que no puedo dejar que te vayas, No puedes dejarme. La voz de Sarah se elevó, no me posees, no soy una posesión que puedes reclamar por una superstición antigua, no es una superstición para la gente con la que trato. La voz de Dominique se endureció. En el momento en que se sepa que amamantaste a mi hijo, y se sabrá, Sarah, cosas así no permanecen en secreto en mi mundo, te convertirás en un objetivo. Las familias rivales te verán como un camino para llegar a mí. Necesitarás protección, mi protección, entonces no lo haré de nuevo. Sarah sostuvo a Marco más cerca, incluso mientras los gemidos del bebé se intensificaban. Lo ayudaré hoy, me aseguraré de que coma bien, y luego me iré. Nadie tiene por qué saberlo, Teresa ya lo sabe, mi chofer lo sabe, mi equipo de seguridad lo sabe. Dominique dio un paso más cerca y Sara luchó contra el impulso de retroceder, y en unas 3 horas, cuando mi subjefe venga por su informe semanal, él también lo sabrá. Para mañana, cada familia desde aquí hasta Chicago sabrá
que el hijo de Dominique Santoro tiene una nodriza. Así de rápido viaja la información en este mundo, como entonces diles que soy solo una empleada, una enfermera contratada, no funciona así, la frustración teñía su tono, el simbolismo importa, el acto en sí importa, le diste a mi hijo algo precioso, algo íntimo, a los ojos de las familias antiguas. Eso te hace preciosa, te hace mía para proteger, no soy tuya, pero incluso mientras Seba decía eso, Marco dejó escapar un llanto desesperado, y sintió su cuerpo responder. La leche fluyendo pese a su estado emocional, el bebé también lo sintió, buscándola frenéticamente a través de la tela. Dominique vio su vacilación, vio el entendimiento en sus ojos. Su propio cuerpo estaba traicionando su determinación. Él te necesita, dijo suavemente, y te guste o no, ahora tú también me necesitas, porque te lo prometo, Seba Mitchell, en cuanto las demás familias se enteren de esto, tu vida nunca volverá a ser la misma. Seba miró al bebé que sufría en sus brazos y luego al hombre peligroso frente a ella. Cada parte racional de su cerebro gritaba que corriera, que se alejara lo más posible de ese mundo, pero ella era enfermera, había jurado ayudar a quien lo necesitara, y ese bebé, ese niño inocente que había perdido a su madre el día que nació, la necesitaba desesperadamente. Una semana, se escuchó decir, me quedaré una semana, lo ayudaré a acostumbrarse al biberón, trabajaré con una consultora de lactancia para encontrar una solución, pero después, me iré, y les dirás a todos que solo fui una solución médica temporal, nada de tradiciones mafiosas raras, ningún vínculo sagrado, solo un arreglo profesional. La expresión de Dominique era indescifrable. Una semana. Y lo quiero por escrito, un contrato que diga que puedo irme después de 7 días sin represalias, sin que me sigas, sin que me reclames como algún tipo de propiedad. Hecho, sacó su teléfono. Haré que mi abogado lo redacte en menos de una hora. El Seba asintió, sin confiar en su propia voz, se apartó de él, acomodándose en el sillón mecedor junto a la ventana. Privacidad, repitió, esta vez. Dominique salió sin discutir, cerrando la puerta tras él. Seba lo escuchó apostando a alguien afuera. Por supuesto que lo hacía, probablemente tenía guardias en todas partes, pero por ahora, ella estaba sola con Marco. Muy bien, pequeño, susurró, desabotonándose la camisa con manos temblorosas. Vamos a darte de comer. Marco se prendió de inmediato, su succión desesperada relajándose poco a poco en el ritmo constante de un bebé satisfecho. Sara cerró los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro mientras lo mecía. Esto estaba mal en tantos niveles. Estaba alimentando al bebé de un jefe criminal, sentada en una mansión comprada con dinero ensangrentado, atrapada por tradiciones más antiguas que América misma. Pero Dios, se sentía bien tener un bebé en sus brazos otra vez, sentirse necesaria, sentir que tal vez podía salvar a aunque no hubiera podido salvar a Emma. Afuera de la puerta, Dominique se apoyó contra la pared, escuchando el silencio que significaba que su hijo por fin estaba comiendo, por fin estaba en paz. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Luca, te necesito aquí ahora y trae al abogado. Se detuvo, escuchando la respuesta de su subjefe, porque tenemos una situación, el bebé tiene una nodriza. Podía prácticamente oír la sorpresa de Luca al otro lado. En su mundo, todos sabían exactamente lo que eso implicaba. Sí, continuó Dominique, su voz sombría, sé lo que dicen las tradiciones, por eso necesitamos al abogado, necesito averiguar cómo protegerla se detuvo, sin querer decir en voz alta lo que las viejas costumbres exigirían, lo que su abuelo habría insistido sin pestañear. Cuando una mujer amamanta al hijo de un don, se convierte en la esposa del don, no por ceremonia ni documentos, sino por un acto más antiguo y más vinculante que cualquier contrato legal, el acto sagrado de sustentar al heredero de la familia. Dominique le había dicho a Seba que no esperaba que se casara con él, y lo decía en serio, no creía en forzar a una mujer a nada, tradiciones o no, pero también sabía que, a los ojos de cada familia antigua, desde Nueva York hasta Sicilia, en el momento en que Seba Mitchell había puesto a Marco en su pecho, había pasado a ser la reina de la familia Santoro, quisiera ella la corona o no, y eso significaba que Dominique tenía que protegerla. Tenía que reclamarla públicamente como bajo su protección antes de que las familias rivales hicieran sus propios movimientos. Tenía que dejar claro que tocar a Seba Mitchell era equivalente a declarar la guerra a la familia Santoro. Solo tenía que averiguar cómo hacerlo sin que ella lo odiara en el proceso. Dentro del cuarto del bebé,
Seba sostenía a Marco mientras él mamaba, completamente ajena al hecho de que acababa de convertirse en la mujer más valiosa y más peligrosa del inframundo estadounidense, ajena a que los rivales de Dominique Santoro ya estaban haciendo planes, viendo oportunidad en ese desarrollo inesperado, ajena a que el hombre fuera de esa puerta ya estaba enamorándose de ella, atraído por su valentía y compasión de una manera que lo aterraba, porque en su mundo, el amor era una debilidad, el amor hacía que la gente muriera, pero su hijo la necesitaba, y cada vez más, Dominique se daba cuenta de que él también la necesitaba. Una semana, había dicho ella, 7 días para lograr que Marco comiera bien, y luego se marcharía. Dominique miró la puerta cerrada del cuarto del bebé y tomó una decisión que lo cambiaría todo, le daría la semana, la dejaría pensar que podía irse, la dejaría sentírselo suficientemente segura como para bajar la guardia, y en ese tiempo, le demostraría que, a pesar de la oscuridad de su mundo, a pesar de la sangre en sus manos, él podía ser lo que ella y Marco necesitaban, porque una semana no iba a ser suficiente, ni de lejos. 4 días dentro de la semana de Seba, la mansión se había convertido en un extraño tipo de hogar. Le habían asignado una suite contigua al cuarto del bebé por conveniencia, explicó Teresa, aunque Seba sospechaba que era más para mantenerla cerca y segura. Las habitaciones eran hermosas, decoradas en suaves tonos crema y dorado, con un baño que tenía una tina lo suficientemente grande como para nadar. Todo gritaba lujo y confort, y cautiverio. Seba pasaba la mayor parte del tiempo en el cuarto del bebé con Marco, alimentándolo cada 3 horas, aprendiendo sus ritmos, observando cómo recuperaba poco a poco el rubor saludable que todo bebé debía tener. Dominique estaba presente casi en cada alimentación, sentado en la silla de la esquina como un guardián silencioso, observando a su hijo mamar con una expresión que retorcía el corazón de Seba. Nunca la presionaba, nunca cruzaba límites, pero su presencia era constante y cada vez más magnética. Está ganando peso, dijo Seba en la 4ª noche, con Marco dormido pacíficamente en sus brazos después de alimentarlo. En unos días más estará lo suficientemente fuerte para intentar la transición a leche extraída y biberones. Coma bien. Pero el tono de Dominique no sonaba complacido, se veía tenso, nervioso, la mandíbula bloqueada de esa manera que ella empezaba a reconocer como señal de que estaba ocultando algo. ¿Qué pasa? Necesitamos hablar. Se levantó, moviéndose para cerrar la puerta del cuarto con más firmeza. ¿Sobre qué situación? El estómago de Seba se hundió, se corrió la voz, se pasó una mano por el cabello, despeinando los mechones negros perfectamente peinados. Sobre ti, sobre lo que estás haciendo por Marco. 3 familias ya se han comunicado, haciendo averiguaciones, ¿Averiguaciones? Preguntó ella, incrédula, formas educadas de preguntar si te he reclamado formalmente. Sus ojos se encontraron, oscuros e intensos. Si estás bajo mi protección como solo una empleada, o como algo más. ¿Y qué les dijiste? Que eres mío. Las palabras salieron ásperas, posesivas. Cualquiera que te toque tendrá que responderme. Sara debería haberse enojado, debería haber protestado por ser llamada suya, pero algo en la ferocidad protectora de su voz la hizo sentirse segura. En lugar de atrapada, entonces soy una prisionera aquí. ¿Cómo estás protegida aquí? Dominique se acercó y el pulso de Sarah se aceleró. Hay una diferencia, puedes irte. Firmé el contrato, recuerdas, pero si te vas, no puedo garantizar tu seguridad. La familia Moretti ya ha dado indicios de que quiere conocer a la mujer que amamanta al heredero Santoro. ¿Por qué querrían conocerme? Porque eres valiosa. Se detuvo justo antes de tocarla, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver destellos dorados en sus ojos oscuros. En las viejas costumbres, la mujer que amamanta al hijo de un don tiene casi tanto poder como el propio don, es sagrada, protegida, y dudó, y que, y si algo me pasara a mí, tú y Marco serían los sucesores lógicos para controlar la familia. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Eso te hace peligrosa para mis rivales y valiosa para mis aliados. Los brazos de Sara se apretaron alrededor del bebé dormido. Esto es una locura, este es mi mundo. La voz de Dominique se suavizó. Lamento que hayas sido arrastrada a él, pero Seba se detuvo, como si luchara con algo. No lamento que estés aquí. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada y peligrosa. Seba contuvo el aliento al ver emociones parpadear en el rostro usualmente controlado de Dominique. Vulnerabilidad, deseo, algo que parecía peligrosamente cercano al afecto. Dominique, déjame terminar.
La interrumpió con suavidad. Estos últimos 4 días, viéndote con mi hijo, viéndolo tranquilo y sano gracias a ti, Seba, nos diste algo que pensé que se había perdido para siempre, una oportunidad de tener normalidad, de tener familia, coma no soy tu familia, solo estoy ayudando, coma eres familia. Alzó la mano lentamente, moviéndose despacio para que ella pudiera apartarse si quería. Como no lo hizo, su mano le acarició la mejilla con una suavidad sorprendente. El momento en que alimentaste a Marco, te convertiste en familia, tal vez no en el sentido legal, tal vez no como lo entiende él. Mundo moderno, pero en las formas que importan para mí, para mi hijo, ya eres nuestra. Seba sabía que debía apartarse, recordarle el acuerdo, los 3 días que quedaban antes de irse. Debería, sin duda, evitar inclinarse hacia su toque como una flor hacia el sol. Esto no puede pasar, susurró, pero su cuerpo traicionó sus palabras. Acercándose más a él, ¿por qué no? Su pulgar acarició su pómulo, y Seba sintió los callos ahí, evidencia de que aquel hombre no era solo un ejecutivo de traje, sino alguien que sabía usar sus manos, que sabía pelear, que sabía sobrevivir, porque eres peligroso, porque tu mundo es violento y oscuro, y yo ya perdí. Su voz se quebró, no puedo perder a nadie más, no puedo ver morir a otra persona. La comprensión inundó la expresión de Dominic. Mal Seba se estremeció. Como sabes, cómo te investigué, lo dijo sin disculparse, en el momento en que ofreciste alimentar a Marco en ese avión, hice que mi gente revisara todo sobre ti, sé sobre tu hija, sobre el diagnóstico de muerte súbita, sobre el hecho de que no has trabajado desde entonces, que has estado en terapia de duelo, que estás reconstruyendo una vida que se siente imposible de reconstruir. Seba debería haberse enfurecido por esa invasión a su privacidad, debería haberlo abofeteado y marcharse, pero en cambio, sintió un extraño alivio de que él supiera, de no tener que explicar la herida abierta en su corazón. Entonces entiendes por qué esto no puede ser más que un arreglo temporal, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Puedo encariñarme con Marco o con... Se detuvo, incapaz de terminar, o contigo. La mandíbula de Dominic se tensó. Seba, yo conozco la pérdida, vi morir a Isabella al traer a nuestro hijo al mundo. La vi desangrarse mientras los médicos intentaban todo para salvarla, le sostuve la mano mientras la luz abandonaba sus ojos, sabiendo que perdía a mi esposa y que mi hijo perdía a su madre antes de haber tomado su primer respiro. Las lágrimas corrían por el rostro de Seba. Lo siento tanto, coma no lo sientas, solo, no nos descartes porque tienes miedo. Se inclinó más cerca, su frente casi tocando la de ella. Estos días he visto lo valiente que eres, lo suficientemente valiente para alimentar al hijo de un desconocido, lo suficientemente valiente para entrar en un mundo que no entendías, lo suficientemente valiente para amar a mi hijo aún sabiendo que tendrías que dejarlo. No me digas que tienes demasiado miedo para intentar. ¿Cómo intentar que? La voz de Seba era apenas un susurro. Esto, y entonces él la estaba besando. Fue suave al principio, un roce de labios que pedía permiso en lugar de exigir rendición. Seba se congeló medio segundo, Marco aún dormido en sus brazos. Cada pensamiento racional gritando que eso estaba mal, pero luego la mano de Dominic se deslizó en su cabello y ella se derritió en el beso como si estuviera volviendo a casa. Él sabía a whisky y peligro y algo profundamente suyo que la hizo perder el aliento. Su otra mano subió para enmarcar su rostro, sosteniéndola como si fuera preciosa, como si fuera sagrada. El beso se profundizó y Seba sintió como 16 años de muro se derrumbaban alrededor de su corazón. Cuando al fin se separaron, ambos respirando con dificultad, Dominic apoyó la frente contra la de ella. Quédate, susurró, no por una semana, quédate, coma no puedo, coma puedes. Su voz era feroz ahora, desesperada. Marco te necesita, yo te necesito, a menos que esté interpretando todo mal, tú también los necesitas. Seba miró al bebé dormido en sus brazos y luego al hombre peligroso y hermoso que le ofrecía una vida que nunca había imaginado, una vida que la aterraba, una vida que de algún modo se sentía más real que todo lo que había vivido en meses. Tengo miedo, admitió. Yo también. Dominic besó su frente, suave e irreverente. Pero tengo más miedo de dejarte ir. Antes de que Sara pudiera responder, Marco se movió, dejando escapar un pequeño quejido. Automáticamente, ella comenzó a mecerlo, sus instintos maternales entrando en acción. Dominic los observó, y la expresión en su rostro le robó el aliento a Seba, posesiva, protectora y llena de tanto anhelo que dolía. Déjame acostarlo, dijo en voz baja. Juntos caminaron hacia la cuna.
Una enorme pieza de madera tallada y suaves telas que probablemente costaba más que el coche de Seba. Ella acostó a Marco con delicadeza, y Dominic ajustó la manta, revisó el monitor. Cumplió todos los pequeños rituales de un padre que había estado haciendo todo esto solo durante 2 meses, cuando se enderezó. Sara estaba justo allí. Y de pronto, el aire volvió a llenarse de electricidad, las luces del cuarto estaban tenues, la suave respiración de Marco era el único sonido, estaban solos en esa burbuja de domesticidad. Y Seba sintió como se desmoronaba lo último de su resistencia. Debería irme a mi habitación, dijo, sin moverse. Deberías, coincidió Dominic, tampoco moviéndose. Necesitamos límites, los necesitamos, esto está pasando demasiado rápido, lo está, pero cuando su mano encontró la curva de su espalda baja y la atrajo hacia él, Seba no se resistió. Cuando la besó de nuevo, más profundo esta vez, con el hambre de un hombre que había estado conteniéndose durante días, ella le devolvió el beso con igual fervor. Tropezaron lejos de la cuna, cuidando no despertar al bebé, hasta que la espalda de Seba chocó contra la pared y Dominic la presionó contra ella, todo músculo duro y poder contenido. Dime que me detenga, murmuró contra sus labios. Debería, pero lo harás. Seba lo miró a los ojos, esos ojos oscuros y peligrosos que de alguna forma la hacían sentirse más segura que en meses, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No, la palabra apenas había salido antes de que su boca estuviera sobre la de ella otra vez, y Seba olvidó todas las razones por las que aquello era una idea terrible, olvidó su imperio criminal, el peligro, el hecho de que lo conocía desde hacía menos de una semana. Solo podía sentir su calor, su fuerza, la forma en que él la sostenía como si fuera algo precioso que había estado buscando toda su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Dominic apoyó la frente en la de ella. Te quedan 3 días, dijo. Tu contrato te deja libre en 3 días, si después de eso aún quieres irte, no te detendré, honraré nuestro acuerdo. Sus manos enmarcaron su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. Pero, Seba, voy a pasar esos 3 días convenciéndote de quedarte. Voy a mostrarte que lo que podríamos tener, lo que podríamos ser, vale el riesgo, y si aún quiero irme. El dolor cruzó su rostro, pero asintió. Entonces te dejaré ir, me aseguraré de que estés protegida, instalada en algún lugar donde las otras familias no puedan tocarte, pero, te dejaré ir. Seba buscó en su rostro mentiras, manipulación, alguna señal de que era una trampa, pero lo único que vio fue honestidad y una vulnerabilidad que ese hombre poderoso probablemente no mostraba ante nadie más. Está bien, susurró. 3 días. Algo feroz y posesivo brilló en los ojos de Dominic. 3 días. Repitió, luego la besó una vez más, suave y reverente, antes de obligarse a retroceder. Descansa. Marco tendrá hambre en unas horas. Seba asintió, aún con los labios ardiendo por los besos de él, y salió del cuarto. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia su habitación, la mente girando con todo lo que había ocurrido. Lo había besado, había aceptado dejarlo intentar convencerla de quedarse. Se estaba enamorando de un hombre que probablemente tenía más sangre en las manos de la que ella quería saber, pero que Dios la ayudara. Cuando estaba en sus brazos, nada de eso parecía importar. Seba cerró su puerta con llave y se apoyó en ella, una mano sobre su corazón acelerado. 3 días. En 3 días. O se alejaría del primer hombre que la había hecho sentir viva desde que perdió a Emma, o entraría por completo en un mundo que la aterrorizaba. No sabía cuál opción la asustaba más. Al final del pasillo, Dominic estaba de pie en el cuarto del bebé, observando a su hijo dormir en paz. Por primera vez desde la muerte de Isabella, sintió algo distinto a culpa y dolor, sintió esperanza, sintió el inicio de algo que tal vez podría ser felicidad. Seba Mecho había entrado en sus vidas como un ángel, ofreciendo salvación cuando él se estaba ahogando, y ahora tenía 3 días para hacerle entender que lo que había entre ellos no se trataba solo de que Marco necesitara una madre o de tradiciones antiguas uniéndolos, se trataba del hecho de que cuando él la miraba, no veía a la enfermera rota escapando de su dolor. Él vio su futuro, vio a la mujer que podría estar a su lado, que podría ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir en su mundo, que podría amar a su hijo con la misma intensidad que él, vio a su reina. El problema era que Seba no se veía a sí misma de esa manera, aún no, todavía se veía como la mujer que no pudo salvar a su hija, como alguien demasiado rota para asumir algo tan grande como amarlos. Dominic sacó su teléfono y envió un mensaje a Luca: cancela todas las reuniones durante los
Próximos 3 días, no debo ser molestado a menos que la ciudad esté ardiendo. 3 días para convencer a Sarah Mitchell de que, a pesar de la oscuridad, a pesar del peligro, a pesar de cada razón racional que tenía para huir, pertenecía aquí con ellos en esta extraña familia fracturada que de algún modo estaba volviendo a ser completa. 3 días para hacerla enamorarse de ellos. Dominic Santoro había construido un imperio por fuerza de voluntad y determinación despiadada. Seguramente podría ganar el corazón de una mujer en 3 días. Mientras Marco dejaba escapar un suave suspiro en su sueño, Dominic hizo un voto silencioso. Daría a Sara todas las razones para quedarse y ninguna para irse. Le mostraría al hombre detrás del título, al padre detrás del don, al corazón detrás de la armadura, y si aún así decidía irse después de eso, tendría que dejarla ir, aunque eso lo destruyera, pero primero lucharía como el infierno para hacer que ella quisiera quedarse. El juego había comenzado, y Dominic Santoro nunca perdía, no cuando importaba tanto. Sarah despertó con caos. La explosión rompió el silencio antes del amanecer, sacudiendo las ventanas de toda la mansión. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo a 1000, y su primer pensamiento fue: Marco. Corrió descalza por el pasillo hacia la habitación del bebé, encontrando a Dominic ya allí, con su hijo agarrado protectivamente contra el pecho. ¿Qué está pasando? La voz de Sarah temblaba. Hicieron su movimiento. El rostro de Dominic estaba tallado en piedra. Toda la vulnerabilidad de su beso la noche anterior había desaparecido, reemplazada por la fría presencia del don que ella había vislumbrado en el avión o los moretes. Acaban de bombardear mi almacén en los muelles. Antes de que Sara pudiera responder, Luca irrumpió en la habitación, con sangre corriendo por su sien. Jefe, es una distracción. Atacaron 3 lugares simultáneamente y dejaron un mensaje. Él miró a Sara. La vacilación era evidente. Dilo, ordenó Dominic, quieren a la mujer. Dijeron que si no entregas a la niñera de los Santoro antes de la medianoche, arrasarán con todas tus propiedades. La habitación giró alrededor de Sarah. Esto era su culpa. Su presencia había puesto un objetivo sobre esta familia. Dámela a ellos. Las palabras cayeron antes de que pudiera detenerlas. No, dijo Dominic con voz absoluta. Sin aceptar discusión, le entregó a Marco a Teresa, quien había aparecido silenciosamente en la puerta. Llévalo a la habitación segura ahora. Y luego estaba frente a Sarah, sus manos agarrando sus hombros con intensidad apenas controlada. Escúchame muy atentamente, estás bajo mi protección. Eso significa que quemaría toda esta ciudad antes de permitir que alguien te haga daño. ¿Lo entiendes? Sarah lo vio entonces, el monstruo que todos temían. Sus ojos se habían vuelto negros y fríos, su cuerpo entero irradiando intención letal, pero sus manos sobre sus hombros permanecían suaves. Incluso mientras la furia emanaba de él en oleadas. Te matarán. Susurró, lo intentarán. Una sonrisa peligrosa curvó sus labios. Fallarían. Pero Sarah, su expresión se suavizó levemente. Necesito que confíes en mí. Puedes hacer eso. Ella debería decir no. Debería exigir que la dejara ir. Terminar esto antes de que murieran más personas. Pero al mirar sus ojos, viendo la feroz protección allí, se encontró asintiendo. Bien. La atrajo hacia sí, presionando un beso firme en su frente. Luca te llevará a la habitación segura con Marco. Quédate allí hasta que yo vaya por ti. No abras la puerta a nadie más, coma Dominic. Volveré. Él le sostuvo la cara, obligándola a mirarlo. Te lo prometo, Sarah Mitchell, volveré. Nos quedan 3 días. Recuerda, no he terminado de convencerte para que te quedes. Luego se fue, dando órdenes por su teléfono mientras salía de la habitación del bebé. Sarah se quedó paralizada hasta que Luca tocó suavemente su brazo. Señorita Mitchell, necesitamos movernos. La habitación segura estaba en lo profundo del sótano de la mansión, accesible a través de una puerta oculta en la bodega de vinos. Era sorprendentemente cómoda, un apartamento completo con dormitorios, cocina y suficientes provisiones para durar semanas. Teresa ya estaba allí con Marco, milagrosamente aún dormido a pesar del caos. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí?, preguntó Sara mientras Luca aseguraba la pesada puerta. Tanto como sea necesario, dijo Teresa con el rostro sombrío. El don no descansará hasta que toda amenaza sea eliminada. Las horas pasaban lentamente. Sara alimentaba a Marco cuando despertaba, su cuerpo siguiendo los movimientos habituales mientras su mente gritaba de preocupación. ¿Qué estaba pasando allá arriba? ¿Estaba Dominic a salvo? ¿Cuántas personas estaban muriendo por su culpa? Cuando Marco finalmente volvió a dormir en la cuna portátil, Sarah se encontró caminando de un lado a otro como un animal enjaulado.
Teresa la observaba con ojos conocedores. ¿Lo amas?, dijo la mujer mayor en voz baja. No era una pregunta, apenas lo conozco. Eso no responde a mi pregunta. Sara dejó de caminar, sus hombros caídos. ¿Cómo puedo amar a alguien cuyo mundo es tan violento? Alguien que probablemente tiene sangre en sus manos. Como mi esposo trabajó para el padre del Don, dijo Teresa. 30 años en esta vida, lo mató al final, una bala de un rival destinada al viejo Don, pero esos 30 años estuvieron llenos de amor, lealtad y familia. Sí, había oscuridad, siempre hay oscuridad en este mundo, pero también había luz, la luz compensa la oscuridad. Eso depende de ti, señorita Mecho. Teresa se levantó y se dirigió a la pequeña cocina. Pero te diré esto, he trabajado para la familia Santoro durante 40 años, he visto a 3 Dans, y nunca he visto a uno mirar a una mujer como Dominique te mira a ti, como si fuera su salvación. Seba todavía procesaba esas palabras cuando las luces parpadearon, una vez, dos, luego el generador de respaldo se activó, bañando todo con luz de emergencia. ¿Qué significa eso? La voz de Seba se llenó de pánico, el rostro de Teresa se volvió pálido. Alguien cortó la corriente principal. Eso significa que están aquí. El sonido de disparos estalló desde algún lugar arriba, amortiguado pero inconfundible. Seba corrió hacia la cuna de Marco, recogiendo al bebé protectivamente. El niño despertó con un llanto asustado, sintiendo la tensión, y entonces las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, Sara escuchó a Teresa acercarse, escuchó el distintivo sonido de un arma siendo amartillada. Quédate detrás de mí, ordenó la mujer mayor. Todo el calor de abuela reemplazado por eficiencia fría. Más disparos gritaban, los sonidos del combate filtrándose a través de las paredes reforzadas. Seba abrazó a Marco más fuerte, lágrimas recorriendo su rostro mientras susurraba palabras sin sentido para tranquilizar al bebé que lloraba. Esto fue culpa mía. Todo, si ella simplemente se hubiera ido en ese avión. La puerta de la habitación segura tembló con impacto, 1, 2 veces. Alguien intentaba forzarla. Teresa, la voz de Seba se quebró. No pueden atravesar esa puerta, la tranquilizó Teresa, pero Seba escuchó la incertidumbre bajo la confianza. Es acero reforzado. Tomaría una explosión para derribarla, más pequeña que la del almacén, pero devastadora en un espacio confinado. Los oídos de Seba zumbaban mientras el humo entraba por una grieta que había aparecido en la puerta supuestamente impenetrable. Y corre. Teresa empujó a Sara hacia la parte trasera de la habitación. Segura, hay una salida de emergencia detrás de la estantería. Toma a Marco y corre, y tú, la retrasaré. Teresa levantó su arma, con expresión resuelta. Ve, señorita Mecho, el Don cuenta contigo para mantener a su hijo seguro. Seba corrió, con Marco gritando en sus brazos, buscando a tientas el pestillo oculto que Teresa le había mostrado durante la instrucción de seguridad. La estantería se abrió, revelando un túnel estrecho apenas iluminado por luces de emergencia a batería. Detrás de ella, escuchó finalmente ceder la puerta de la habitación. Segura, escuchó disparos de Teresa. 1, 2, 3. Escuchó una voz masculina gritar en italiano. Luego estaba en el túnel, corriendo a ciegas en la oscuridad con Marco abrazado al pecho, sin saber si corría hacia la seguridad o hacia los brazos del enemigo, sin saber si Dominique estaba vivo o muerto, sin saber si alguna vez tendría la oportunidad de decirle que sí, Dios la ayudara, lo amaba. El túnel parecía interminable, pero finalmente, Seba vio luz adelante, salió disparada al aire nocturno. Encontrándose en el bosque detrás de la finca, a lo lejos, pudo ver llamas elevándose desde la mansión, podía escuchar los sonidos del combate, y luego escuchó algo más, un motor de coche acercándose. Seba se giró para adentrarse más en el bosque, pero era demasiado tarde. La SUV frenó bruscamente, y hombres salieron de ella. No eran hombres de Dominique, lo supo al instante por la manera en que se movían, por las sonrisas depredadoras en sus rostros. Uno de ellos dio un paso adelante, mayor, con ojos fríos y una sonrisa que heló la sangre de Seba. La famosa niñera, dijo en inglés con fuerte acento. Finalmente, llévensela al. Seba luchó, gritando el nombre de Marco mientras manos la sujetaban, pero era inútil. Eran profesionales y ella solo una enfermera aterrorizada intentando proteger a un bebé. Lo último que vio antes de que le pusieran un paño sobre la boca fue la mansión ardiendo a lo lejos, el humo elevándose como un funeral hacia el cielo del amanecer. Luego la oscuridad la reclamó y Seba Mecho desapareció en la noche con el heredero Santoro en sus brazos.
Preguntándose si el hombre del que se había enamorado sobreviviría el tiempo suficiente para buscarla, se despertó en una habitación que olía a dinero antiguo y pecados aún más antiguos. Su cabeza dolía por lo que fuera que habían usado para noquearla, pero su primer pensamiento fue Marco. Se incorporó rápidamente para encontrar al bebé durmiendo pacíficamente en una cuna antigua junto a la cama ornamentada donde había sido colocada. Un alivio la inundó, no lo habían escuchado, finalmente. Despierto, la voz vino de las sombras. El hombre mayor del bosque entró en la luz. Soy Vittorio Moretti, y tú, querida, vales tu peso en oro, coma donde estamos. La voz de Sara estaba ronca. Mi finca está a unas 50 millas de la mansión Santoro, o de lo que queda de ella. Su sonrisa era cruel. No te preocupes. Tu amado Don está vivo, por ahora. Me aseguré de que supiera dónde encontrarte. Sabes que querrá venir. La comprensión la golpeó con horror. Claro, Dominic Santoro destruyó mi familia. Hace 10 años, mató a mis hijos, tomó mi territorio, me dejó con nada más que restos, y ahora, hizo un gesto hacia Marco, ahora le importa algo. Finalmente, después de una década de ser intocable, tiene una debilidad. 2 debilidades. En realidad, se acercó, y Sara se pegó contra el cabecero. Tú y su preciado heredero, la sagrada niñera y el hijo que lleva el nombre Santoro. Dime, él te ama, coma no sé de qué hablas. Coma no juegues a la tonta. La mano de Vittorio se disparó, agarrándole la barbilla con dolor. He visto los informes, la manera en que te mira, la forma en que te ha protegido. Dominic Santoro no se ha preocupado por nada desde que murió su esposa, pero se preocupa por ti, y eso lo va a destruir. La soltó, alisándose el traje. Vendrá por ti esta noche, me aseguré de eso, y cuando lo haga, cuando atraviese esas puertas dispuesto a darlo todo por tu seguridad, yo lo tomaré todo, su imperio, su poder, su vida, todo, como él te matará, dijo Sara, intentando sonar valiente. Quizás, pero primero. Tendrá que verme herir lo que ama, y eso valdrá la pena morir por ello. Las horas que siguieron fueron tortura. Sara se mantuvo cerca de Marco, alimentándolo cuando lloraba, cambiándolo con los suministros que la gente de Vittorio había proporcionado cuidadosamente. Querían al bebé sano. Querían usarlo como palanca cuando Dominic llegara. Al caer el crepúsculo, Vittorio regresó. Está aquí antes de lo esperado. En realidad, tu don debe estar bastante motivado. La levantó de un tirón. Ven. ¿Querrás ver esto? La arrastró a un gran estudio, con Marco abrazado en sus brazos. Colocándola cerca de la ventana desde donde podía ver los jardines abajo, su corazón se detuvo. Dominic estaba solo en el centro del patio, iluminado por reflectores, sin guardaespaldas, sin armas visibles, con las manos levantadas en señal de rendición, pero incluso desde esa distancia, Sara podía ver la violencia contenida en su postura, la furia apenas contenida en su porte. Moretti, su voz resonó claramente. Por la ventana abierta, estoy aquí, déjalos ir. Vittorio rió, empujando a Sara más cerca de la ventana para que Dominic pudiera verla. En el momento en que sus ojos se encontraron a la distancia, Sara vio que la máscara de Dominic se resquebrajaba. La emoción cruda inundó su rostro. Alivio, miedo, amor. Tu imperio por la mujer y el niño, llamó Vittorio. Firma todo, territorios, negocios, operaciones, todo. Hazme donde la familia Santoro y los dejaré vivir, como ha hecho. No dudó Dominic. Firmaré lo que quieras, solo no les hagas daño. Los ojos de Sara se abrieron con asombro. Estaba renunciando a todo, todo su mundo, su poder, su legado, por ella y por Marco. Tocante, Vittorio se burló, pero creo que ambos sabemos que no puedo dejarte vivir, Santoro, solo reconstruirás. Ven por mí. No, tienes que morir, pero primero, verás cómo me llevo todo. Sacó un arma, presionándola contra la sien de Sara. Empezando por ella, todo sucedió en cámara lenta. Sara vio a Dominic moverse increíblemente rápido para alguien que supuestamente estaba desarmado. Su mano fue a su tobillo y sacó un arma. Al mismo tiempo, Sara hizo lo único que pudo pensar. Mordió con fuerza la muñeca de Vittorio, haciéndole soltar el arma de su cabeza. El disparo se fue desviado. El vidrio se rompió y luego el mundo explotó en caos. Las puertas se abrieron de golpe y los hombres de Dominic entraron. Habían estado allí todo el tiempo, ocultos, esperando, pero Dominic ya estaba dentro, moviéndose como la muerte encarnada. Sara nunca había visto algo tan aterrador ni tan hermoso. Vittorio intentó agarrarla de nuevo, pero Sara había terminado de ser víctima. Golpeó la rodilla del anciano con la cuna de Marco. Por suerte,
El bebé aún estaba en sus brazos, y el viejo hombre tropezó. Fue toda la apertura que Dominique necesitaba. Y tocaste lo que es mío, Dominique gruñó, y su puño conectó con la mandíbula de Victorio con un crujido que resonó por toda la habitación. La pelea fue brutal, pero breve. Victorio era viejo, había pasado su mejor momento. Dominique estaba en su prime y alimentado por la furia. Cuando terminó, Victorio estaba de rodillas, sangrando, derrotado. Máteme, escupió. Acábalo. Dominique apuntó con su arma a la cabeza del anciano. Seba vio su dedo apretar el gatillo, vio el cálculo frío en sus ojos. Este era el monstruo, el asesino, el don que había construido su imperio con violencia. Dominique, la voz de Seba atravesó la niebla. No, él la miró, y Seba vio que luchaba consigo mismo. Vio la oscuridad enfrentándose al hombre que había llegado a conocer. Intentó matarte, Dominique gruñó. Me tocó a ti, a mi hijo, lo sé. Sara se acercó. Marco dormía milagrosamente en sus brazos, pero si lo matas así, a sangre fría, mientras yo miro, te perderás a ti mismo, y yo te necesito. Marco te necesita, no al don, no al monstruo, necesitamos al hombre. El silencio se prolongó. Luego Dominique bajó su arma. Llévenselo, ordenó a sus hombres. Entréguenlo a las familias, que decidan su destino por violar las viejas leyes al atacar a una mujer sagrada. Mientras Victorio era arrastrado, gritando amenazas, Dominique se volvió hacia Seba. Por un momento, solo se miraron, luego cruzó la distancia en 2 pasos, abrazándola a ella y a Marco. Pensé que te había perdido, susurró en su cabello, cuando vi que la habitación segura había sido violada, cuando no pude encontrarte, Seba, pensé que los había perdido a ambos, pero nos encontraste. Sara se apartó lo suficiente para mirarlo. Renunciaste a todo para salvarnos, lo haría 1000 veces más él. Le sostuvo la cara con manos temblorosas. Nada importa sin ti, el imperio, el poder, el nombre, todo es nada si no estás aquí. Las familias no lo aceptarán, dijo Seba. No puedes simplemente alejarte de ser un don. Mírame. Sus ojos ardían de determinación. He terminado con esta vida, Seba. He terminado con la violencia, la muerte y vivir en la oscuridad. Me hiciste querer algo más. Me hiciste recordar que hay luz en el mundo, pero la familia Santoro tiene un sucesor esperando. La sonrisa de Dominique era sombría. Mi primo Marco, sí, nombré a mi hijo en su honor, ha estado esperando por la posición durante años. Puede tenerla. Yo tomaré a mi hijo y a la mujer que amo, y me alejaré. A la mujer que amas. El corazón de Seba latía con fuerza. ¿Creíste que renunciaría a mi imperio por cualquiera? Besó suavemente a Seba. Te amo, Seba Mecho. Te amé cuando ofreciste alimentar a mi hijo. Te amé cuando te plantaste en mi mundo y te negaste a quebrarte. Te amo ahora, de pie. Aquí, cubierta de vidrios y polvo, todavía protegiendo a mi hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Seba. Esto es una locura. Probablemente, te conozco hace una semana, la mejor semana de mi vida, tu mundo casi nos mata. Estoy dejando ese mundo por ti, por Marco. Besó nuevamente, más profundo. Di que te quedarás. No por 3 días, sino para siempre. Sé mi esposa, Seba, no por tradiciones o vínculos sagrados, sino porque te amo y espero que tú también puedas amarme. Seba miró a este hombre hermoso, peligroso, imposible, pensó en su debilidad en su mundo, pensó en lo viva que se sentía en sus brazos, pensó en Marco durmiendo pacíficamente sobre su pecho, este niño que había sanado algo roto en su corazón. Te amo, susurró. Dios me ayude. Te amo. Entonces di que sí. 6 meses después, Sara estaba en una pequeña iglesia en Montana, vistiendo un sencillo vestido blanco, con Marco, ahora regordete y saludable, balbuceando felizmente en los brazos de Teresa en el primer banco. ¿Nerviosa?, preguntó Dominique, devastador en su traje oscuro, su mano cálida en la de ella. Terriblemente, admitió Sara, pero de buena manera. La boda fue pequeña, solo Teresa, Luca y un puñado de otros que habían seguido a Dominique a su nueva vida. Los padres de Sara también estuvieron presentes, cautelosamente aceptando el romance vertiginoso de su hija con el empresario reformado que la había conquistado. No conocían toda la verdad, ni la necesitaban. Esa parte de la vida de Dominique había terminado. Los votos fueron simples, sin mención de don, imperios o tradiciones sagradas, solo 2 personas prometiendo amarse pase lo que pase. Cuando Dominique la besó, Sara se sintió completa por primera vez desde la pérdida de Emma. Esta era su familia ahora, su familia imposible, hermosa,
milagrosa, la recepción se realizó en su nueva casa. Una finca de 50 acres en la naturaleza de Montana, lejos de Nueva York y de la vida que Dominique había dejado atrás, mientras bailaban bajo luces colgantes. Marco dormía plácidamente adentro. Sean se maravillaba de cuánto había cambiado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó contra el pecho de Dominique. Ninguno, respondió, aunque debo advertirte. Luca recibió una llamada preocupante hoy. El estómago de Sean se hundió. Las familias nos encontraron. La mandíbula de Dominique se tensó. Nada amenazante, solo verificando, asegurándose de que realmente estemos fuera. Y lo estamos, coma lo estamos. Besó su frente. Dejé clara mi posición. He terminado. La familia Santoro ahora pertenece a Marco. Mi primo Marco, quiero decir, y si alguien tiene un problema con eso, que lo resuelva con el Consejo de Familias, que por cierto sancionó oficialmente mi retiro. Por ella, Sara entendió, porque soy sagrada para ellos, porque salvaste al heredero Santoro cuando nadie más pudo, porque demostraste que el amor es más fuerte que el poder. Dominique sonrió. Las viejas familias respetan eso, no nos tocarán. Como señal, faros aparecieron al final de su largo camino de entrada. Sarah se tensó, pero Dominique le apretó la mano con seguridad. Un solo coche se detuvo y un hombre de unos 60 años bajó, bien vestido, con porte autoritario. Don Calabresi. Dominique lo saludó con respeto. Esto es inesperado. Coma, relájate, Santoro. El hombre mayor sonrió cálidamente. Vengo como amigo, no como amenaza. Las familias querían que alguien entregara esto oficialmente. Le entregó a Dominique un sobresellado con cera. Tus papeles de retiro, firmados por las 5 familias. Eres libre, verdaderamente libre. Dominique lo abrió. Sarah leyendo por encima de su hombro. Era un documento formal liberándolo de todas las obligaciones con la familia Santoro y la organización más amplia. Gracias, dijo Dominique en voz baja. No me agradezcas a mí, agradece a tu esposa. Don Calabresi asintió hacia Sarah. Lo que hiciste por tu hijo, ese tipo de amor, ese tipo de sacrificio, nos recordó a todos por qué tenemos estas tradiciones, por qué protegemos a mujeres y niños sobre todo. Ella se ganó tu libertad, Santoro. Las dos, se inclinó con respeto y se fue tan rápido como había llegado. Sarah y Dominique permanecieron en el camino de entrada mucho después de que las luces traseras desaparecieran. El documento aún en la mano de él. Realmente ha terminado, susurró Sarah. Realmente ha terminado. Dominique la abrazó. Nueva vida, nuevo comienzo. Solo nosotros y Marco sonrió. Y tal vez algún día un hermanito o hermanita para él. La mano de Sarah fue a su estómago, donde su secreto aún era demasiado reciente para ser visible. Quizás antes de lo que piensas. Los ojos de Dominique se abrieron. Tienes 3 semanas de embarazo, quería decírtelo después de la boda, mordiéndose el labio nerviosa. Está bien. Su respuesta fue levantarla en brazos y girarla, riendo con pura alegría. Cuando la dejó, ambos lloraban lágrimas de felicidad. Más que bien, Sarah, me has dado todo, una razón para vivir, una razón para amar, un futuro por el que vale la pena luchar. También me diste eso a mí. Ella lo besó suavemente. Tú y Marco me salvaron cuando pensé que no podía ser salvada. Se quedaron en la oscuridad de Montana, las estrellas brillando arriba, con su pasado atrás y su futuro frente a ellos, brillante y lleno de posibilidades. Dentro, Marco dejó escapar un pequeño llanto. Se separaron con sonrisas iguales. Padres ahora, compañeros, amantes, amigos. Tiene hambre, dijo Sara. Entonces vamos a alimentar a nuestro hijo. Dominique tomó su mano, juntos, como debía ser. Mientras entraban, Sarah miró una vez más hacia el camino de entrada, donde el don les había entregado su libertad, hacia los árboles oscuros más allá, que no ocultaban nada más peligroso que la vida salvaje, hacia las estrellas que presenciaron su final feliz. Hace 6 meses, había entrado en una tormenta en ese avión. Había encontrado al hombre más peligroso de América y alimentado a su hijo, y de alguna manera, imposible, milagrosamente, había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona, en un hombre que había renunciado a un imperio por amor, en un bebé que la necesitaba tanto como ella a él, en una familia construida no por sangre o tradición, sino por elección. Sarah Mecho finalmente había encontrado donde pertenecía, y nunca dejaría ir.